17. Y si no le es muy molesto, o sea, puede ser que algunos no puedan, por favor, se pongan en pie. Vamos a leer los primeros 7 versos de este capítulo. Éxodo capítulo 17, vamos a leer los versos del 1 al 7, dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oramos. Padre, gracias por esta porción inspirada. Gracias por tu palabra toda. Toda la escritura es inspirada por ti, Señor. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda la escritura, Señor, es necesaria, es provechosa. Señor, que esta porción inspirada hable a nuestros corazones. Que tú hables a nosotros es nuestro deseo, porque no solo de pan vivimos. Abre nuestros corazones, dispón nuestros corazones, ablanda nuestros corazones, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, glorifícate hoy salvando. Glorifícate hoy, Señor, mostrando nuestras maldades, pero mostrándonos también al Salvador de nuestras maldades, aquel por el cual podemos ser salvos de tu ira. Te lo imploramos todo en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Saben que hay varios himnos que están inspirados en esta historia. Hay varios himnos que están inspirados en esta historia inspirada, valga la redundancia, y todos ellos, esos himnos, nos están mostrando que históricamente, al menos en la historia del cristianismo, los maestros bíblicos, los cristianos en general, pero bueno, los maestros bíblicos han sido, en otros tiempos eran los maestros bíblicos los que componían himnos. En estos tiempos llega un joven a la iglesia, está 3 meses en la iglesia y después lo ve con una guitarra y dice: compuso un himno, y ya lo quiere cantar aquí delante y toda esa historia. Pero históricamente no era así. O sea, cuando usted mira la historia del cristianismo, eran los teólogos, los maestros, los pastores los que componían himnos. Eran hombres que sabían Biblia. No habían leído la Biblia una vez, la habían leído, no sé, ventenas de veces.
conocían la doctrina que enseñaba la Biblia. Y esos hombres que tenían mucha Biblia han compuesto a través de la historia algunos himnos inspirados en esta historia. En esta historia. Uno de esos himnos es ese que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Uno que tenemos en nuestro himnario y cantamos a menudo, por lo menos antes lo cantábamos a menudo, cuando estaba Dubiel por aquí. Ahora no lo cantamos tan a menudo, pero lo hemos cantado, seguimos cantando. Es ese que dice: Roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Sí, esos son una muestra de algunos versos que están inspirados en esta porción de las Escrituras. Cristo es la roca eterna, o Cristo es la peña de Oreb, la roca o peña de Oreb que está brotando. Veremos la historia relatada aquí en detalles y aprendamos de ella. Veamos por qué los teólogos, por qué los maestros en la historia del cristianismo veían en esta peña a Cristo. ¿Por qué? Miremos y veamos por qué hay himnos que dicen en su letra que Cristo es la roca o la peña de Oreb. Miremos este relato con esa luz, con esa luz. Vamos a ver primero el lugar y ocasión en que la peña de Oreb fue golpeada. Le quiero titular, o decidí titularla a esta predicación en esta porción de la Escritura, la peña golpeada. Aquí vemos una peña golpeada, ¿verdad? Entonces vamos a titularla así, la peña golpeada. Entonces lo primero que vamos a ver es el lugar y la ocasión en que la peña fue golpeada. Y eso está en el verso 1. En el verso 1 nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. No había agua para que el pueblo bebiese. Nosotros sabemos que este pueblo venía ya de una situación en la que no había comida. ¿Usted recuerda? Ya habían pasado por una situación que no había agua. Se habían encontrado con aguas amargas. Y bueno, ahí también tuvieron sus quejitas y eso. Y Dios endulzó las aguas por medio de un árbol. El Señor le dijo a Moisés. Pero ahora, después de eso, pasaron porque tenían hambre. Y Dios le dio codornices y luego le dio el maná. Comenzaron a ver el maná cada día en el desierto, en el campo allí, podían recoger el maná. Diariamente veían ese milagro y se les recordaba que era ese milagro, que era un milagro cuando cierto día podían recoger doble y tenían que guardarlo para el día de reposo. Se les recordaba que era un milagro de Dios porque el día de reposo no había maná. Se les recordaba que no era natural, que era algo extraordinario. Y en esas jornadas salen caminando por donde Dios les lleva. Porque ellos caminaban solamente cuando la columna, ya sea de nube o de fuego, salía andando, ellos debían salir y seguir esa columna. Estaban viendo casi a Dios. Estaban viéndole todo el tiempo. Estaban gozando de privilegios que la humanidad no gozaba en ese tiempo.
ni ha gozado antes ni después. O sea, lo que ellos estaban viendo, hermanos, hay muchas generaciones a través de los tiempos y no han visto eso. Ellos lo estaban viendo. Y llegan a cierto lugar, así, siendo movidos por la voluntad de Dios, siendo movidos de manera muy providencial, llegan a cierto lugar donde no había agua potable, no había agua para beber. Llegaron a ese lugar, fíjense, fijémonos todos que aun cuando Dios nos lleva de la mano, cuando somos conducidos por Dios, ya sea con una columna de fuego o de nubes o no, pero conducidos por Dios, eso no quiere decir que no va a haber obstáculos, ¿verdad? Llegan a un lugar conducidos por Dios donde no había agua para tomar. Entonces, a veces, de manera muy equivocada, interpretamos la providencia. No, si fuera Dios, si Dios estuviera conmigo, si esto fuera de Dios, todo fluyera, decimos así. Todo saldría bien. ¿Quién te dijo? Estamos en un matrimonio y en el primer percance, no, parece que esto no es de Dios porque no están fluyendo las cosas en este matrimonio. No, déjame decirte que en ningún matrimonio fluyen las cosas como tú piensas. En ninguno. En ninguno. En tu matrimonio con Cristo no fluyen las cosas bien. ¿Por qué? Porque tú eres infiel muchas veces. Lo que pasa, tú no haces las cosas como tienes que hacerlo muchas veces. Lo que pasa es que tienes un salvador y esposo o novio fiel que te va a seguir amando, te va a seguir perdonando. Así que imítalo. Sé fiel a tu cónyuge, ámalo, ámala y vas a ver cómo va a ir mejor. Cómo va a ir mejor. Hermanos y amigos, el hecho de que seamos conducidos por Dios no quiere decir que no hayan obstáculos, que no hayan situaciones adversas. Y uno dice, ¿y Dios me trajo por aquí? Y yo encontrándome con estos problemas de que no hay agua potable. ¿Cómo es que si Dios está con nosotros nos lleva a un lugar donde no hay agua para beber, estando nosotros en un desierto? Bueno, Dios nos estaba llevando allí, indudablemente, porque era la columna de nube, la columna de fuego. Así que, ¿puede Dios llevarnos a lugares con obstáculos? Sí. Sí. Allí estaba el pueblo. Esa fue la ocasión. El pueblo marchando en obediencia hasta cierto punto y llegan a un lugar donde no hay agua. Pero vamos a ver que a partir del verso 12 nos narran los motivos que condujeron a que la peña fuera golpeada. Los motivos que condujeron a que la peña fuera golpeada. El primer motivo fue que el pueblo comenzó a dar gracias a Dios. No, a altercar, a protestar, a discutir, a quejarse, en este caso contra el que tenía delante, que era el representante de Dios, al que Dios usó para liberarlos de Egipto, al que Dios usó para conducirlos hasta allí, librándolos de la esclavitud, librándolos de sus enemigos, proveyéndoles, al que Dios usó, quejándose contra él. Y comenzaron a altercar con Moisés. Dice el versículo 2, puede leerlo conmigo por favor, seguir la lectura. Dice, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. ¿Ustedes están viendo? ¿Les parece un buen tono ese? Hay que enseñarle a nuestros hijos que incluso cuando le pidan agua a mamá, ¿cómo deben pedirlo? Por favor, mamá, ¿me puedes dar un poquito de agua? No se le da órdenes a mamá, Karen, ¿verdad? Ni a papá se le da órdenes. Papá, dame agua. Mamá, dame agua. Mamá, tengo hambre. ¿Te suena eso, Diego? Papá, tengo hambre. Mamá, tengo hambre. No, mamá, por favor, ¿habrá algo de comer por ahí? ¿Pudieras darme algo de comer?
por favor, que sea tu mamá o tu papá, no quiere decir que está obligada a darte. Debemos saber que gracias a Dios tenemos a mamá, gracias a Dios tenemos un papá, gracias a Dios que nos cuide, nos ama, pero tenemos que cuidarlo, la manera de honrarlos también y decirles, por favor, eso se le dice a mamá, papá, a un vecino, a todos, por favor. Y así los honramos, así los tenemos en alta estima y no nos consideramos nosotros con derecho a todo. Oye, dame un vaso de agua ahí. ¿Por qué? Porque tú tienes muchos derechos. Así se creía el pueblo pecaminosamente. Danos agua, Moisés. Mira dónde nos tienes aquí. Moisés debía decirlo, ven acá, mijo, ¿quién te tiene a ti aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Tú estás vivo, gracias a Dios. Tú no eres un esclavo en Egipto, gracias a Dios. ¿Qué te crees tú? Cuando deberías estar agradeciendo, estás exigiendo. Danos agua, que bebamos. Hermanos, ¿usted se da cuenta del corazón pecaminoso? ¿Usted se da cuenta el corazón pecaminoso cómo exige? A veces nosotros obramos así con Dios. Le exigimos. Señor, si yo soy tu hija, yo merezco un marido mejor. ¿Por qué mis hijos salieron así, Señor, cuando yo he sido una madre brillante? Y así todo tipo de reclamos le hacemos a Dios. Señor, yo me merezco haber nacido en este país. Yo no me merezco haber nacido aquí. Así nos creemos con muchos derechos. Todos miraron ahí como diciendo, se volvieron locos. Creo que se pueden abrir un poquito las ventanas, creo yo. Hace rato lo dije, que sean las de arriba. Se pueden abrir un poco para que circule el aire. Pero bueno, ustedes son más desobedientes que el pueblo de Israel. Estoy dándole órdenes. Abran ventanas. No quieren abrir ventanas. No, si quieren, no es obligado, pero pienso yo, pueden, ya ahora a las 12 del día, después me echan la culpa, no, el pastor se demora mucho, ¿no? Pero abran las ventanas para que se sientan mejor. Sí, no estén que conmigo, sí. El pueblo comienza a altercar con Dios, altercando con Moisés. El pueblo le exige a Dios por medio de Moisés que le dé agua. Y Moisés, miren cómo le responde al pueblo. ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Vieron la pregunta de Moisés? ¿Por qué altercáis conmigo? A veces nosotros nos quejamos en el lugar menos indicado. De hecho, así somos. Vamos y nos quejamos con todo. Santiago nos dice, codiciáis, ardéis en deseo y no tenéis porque no pedís. Y cuando piden, piden mal. Hermanos, qué tendencia. Usted mira al pueblo de Israel y usted dirá, qué pecaminosos eran. Esto se está hablando aquí y enseñando aquí, para ejemplo, a nosotros, para enseñarnos a nosotros, a nosotros. Esto quedó plasmado aquí como un ejemplo de cómo tú y yo somos. Así somos. Cuando estamos en la mínima tribulación, en el mínimo suceso de donde nos desesperamos, comenzamos a quejarnos con otros y no vamos delante de Dios. A veces culpamos a las personas que están a nuestro lado. Moisés nos conduce correctamente y nos dice, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿Quién los tiene aquí?
¿Quién los condujo hasta aquí? ¿Quién los ha traído hasta aquí? ¿Quién es el que gobierna tu vida? El que dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. ¿Quién te tiene aquí? ¿Quién te tiene en esta situación? Usted se ha visto diciéndose, ¿por qué tengo todas estas cosas? Yo he escuchado creyentes diciendo, tengo deseo de morirme. ¿Qué están diciendo ahí? ¿Qué están diciendo? Dame de beber agua. Y se lo están diciendo a la persona indicada, porque si yo escuché, tengo deseo de morirme porque me lo están diciendo para que yo lo escuche. ¿Soy yo el que tú tienes que decirle eso? No, díselo al que te tiene aquí y así. Porque Dios es el que nos tiene aquí y así. ¿Por qué altercáis conmigo? Dice Moisés, abriendo los ojos del pueblo, aunque ellos no lo abrieron, ¿no? Pero así le dijo. Y luego le dijo, ¿por qué tentáis a Jehová? Hermanos, Dios los sacó con mano fuerte de Egipto. Por medio de plagas horribles, haciendo siempre distinción entre Egipto y su pueblo. Dios los saca de allí y los conduce hacia el desierto y lo hizo atravesando un mar. Destruyó a sus enemigos por medio de ese mar. Luego les provee agua, luego les provee alimento. Dios iba con ellos todo el día. ¿Cómo te vas a quejar de esa manera? Estás tentando al Señor. Estás poniendo a prueba a Dios. En otras palabras, dice el versículo 7, que lo que ellos decían era, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo que estaba pensando el pueblo es, ¿acaso Dios está aquí? ¿Acaso Dios es mi Dios? ¿Acaso Dios es nuestro Dios? Eso es lo que nosotros decimos cuando nos quejamos. Exactamente eso. Estamos tentando a Dios. Estamos tentando a Dios. Estamos poniéndolo a prueba. Porque si tú eres Dios, muchos de nosotros a veces nos ponemos así. Si tú eres Dios de verdad, dame esto. ¿Por qué tú no me das esto? Miramos para otra persona que tiene y dice, ¿por qué Dios no me da esto a mí? Y vives en una queja constante. No estamos conforme con el cónyuge que Dios nos dio, con la casa que Dios nos dio, con el transporte o no transporte que Dios nos dio, con, qué sé yo, con los dones que Dios nos dio, con el trabajo que Dios nos dio. Nada, no estamos conformes con nada que Dios nos dio. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Acaso Dios no es nuestro Dios? ¿Por qué no nos da ahora mismo agua? ¿No está Dios entre nosotros? Están probando, tentando a Dios. Tentando a Dios. Pidiéndole una cosa así. Y diciendo, si tú no nos das esto, tú no estás en medio de nosotros. ¿Por qué tentáis a Jehová? Esa es la pregunta que les hace Moisés para hacerlos despertar. Pero el pueblo, en vez de escuchar a Moisés, murmura más contra Moisés y es murmurando contra Dios también. Dice el versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Quién nos hizo subir de Egipto? Moisés. Moisés los obligó a salir de Egipto. O Dios escuchó el clamor de ellos y los liberó de Egipto. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Hermano, cuánta pecaminosidad. Mira, nosotros, nuestros hijos, nuestros ganados. Porque son tuyos. Tus ganados son tuyos. ¿Quién fue el que te sacó de Egipto con ganado y todo?
¿Quién fue el que te sacó de Egipto con hijos y todo? Que Faraón quería quedarse con los hijos. Pero además, si tú estás vivo y Dios no te mató en Egipto como mató a todos los primogénitos, ¿por qué cosa es? Ni tú eres tuyo. Vas a estar diciendo, ¿por qué no nosotros, nuestros ganados, nuestros hijos? Esa es siempre la queja y la murmuración. Es muy pecaminosa y muy absurda. Falta de derechos. Tuve una persona quejándose y uno tiene que contar 1, 2, 3, cuán equivocado está de quejarse. Cuán equivocado está de quejarse. Ahí estaba el pueblo quejándose, murmurando. Y en el versículo 4, Moisés hace lo que tiene que hacer. Va delante de Dios. Va delante de Dios. Clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Miren cómo se sentía Moisés en medio de este pueblo. En cualquier momento me van a apedrear. Lo que él vio en sus ojos es que querían asesinarlo, matarlo, quitarle la vida. Pero miren lo que hizo Dios. A ver, hasta aquí, hermano y amigos. Si ustedes no conocieran el final de la historia, ¿qué ustedes esperarían? De verdad, de verdad. Si ustedes no conocieran el final de la historia, ¿qué ustedes esperarían? Yo esperaría de un Dios justo que ese mismo día todo ese pueblo iba a dejar de existir. Fíjense, un Dios con mucha misericordia hasta aquí. Aún aquí, ahora en este punto, yo diría, ya, ahora sí le pasó la cuenta. Porque está bueno, oye, pan todos los días, codornices hasta que se llenaran las narices, agua ya en otra ocasión, y ahora se vuelven a quejar y a murmurar y a quejarse de que los sacó de Egipto, porque estaban pasando un poquito de sed ahora. En vez de clamar a Él, esperar en Él, esperar en Él. Hermanos, la oración no es exigirle a Dios, como dicen por ahí los carismáticos, con el permiso de los que nos visitan. Yo le digo a Dios, papito lindo, tú me tienes que dar esto, yo lo exijo, lo declaro y lo confieso. Eso es una falta de respeto, de verdad. Orar es pedir según la voluntad de Dios y esperar en Él. Esperar en su bondad, esperar que a él le plazca y crea que sea bueno para su nombre primero y su gloria y luego para mí concederme algo. Porque qué sé yo si lo que le estoy pidiendo es bueno. Incluso es bueno primero para Él, porque yo no soy el centro del mundo. El centro es Él. Primero, que sea bueno para su nombre, para su gloria, porque para eso estamos aquí. Y luego, que sea provechoso para mí también, para su iglesia. Si eso es así, yo espero, Señor, en ti ahora, en el tiempo tuyo, si tú quieres. ¿Por qué no nos da agua ahora? Eso es tentar a Dios. Eso es pensar que nosotros podemos hacer de Dios lo que nos dé la gana. Y eso es poner a prueba al que entonces sí nos pudiera poner a prueba a nosotros. El que nos puede poner a prueba a nosotros es Él. De hecho, estaban siendo puestos a prueba aquí mismo. Miren la respuesta de Dios a Moisés. Hermanos, esto es realmente increíble. Difícil de creer esto. ¿Habrá sido cierto eso? Difícil de creer eso. Que después de todo esto, Dios le diga lo que le dijo a Moisés.
En el verso 5, tú esperas que Dios va a hacer lo que tú estás pensando. Porque miren lo que Dios dice en el verso 5. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo. Ahí tú dices, ya, le va a pasar la cuenta. Pasa delante del pueblo. Y toma contigo a los ancianos de Israel. Ya, pon ahí a todos los ancianos. Todos los líderes del pueblo van a estar delante. Todos los que seguro se quejaron en primer lugar van a estar ahí delante. Yo ya. Lo que viene es fuego del cielo y los va a consumir a todos. Y luego dice otra cosa que pone la escena más terrible. Toma la vara, dice, toma los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara. ¿Usted recuerda lo que Dios hizo por medio de la vara de Moisés muchas veces? Usted recuerda, ¿verdad? Traer el juicio sobre Egipto. Toca con tu vara el río, se convierte en sangre. Alza tu vara y va a venir piojos. Haz esto con tu vara. Y ahora le dice, toma tu vara. Tremenda escena. Usted se imagina el pueblo formado allí, los ancianos delante que ya habían murmurado, y Moisés diciéndole, párense ahí todos párense ahí, los ancianos, y ahí estaban los ancianos de Israel, el pueblo de Israel completo, y él tomó su vara, y ellos deben haber dicho, lo que viene para nosotros es candela. Nosotros todos vamos a morir hoy. Hermanos, la escena, dicen los teólogos, los que saben, que la escena aquí es una escena de un juicio. Está Dios diciendo lo que había que hacer. Su mediador entre el pueblo y ellos, el pecado era horrible. Todos lo sabían. Y Dios prepara todo el juicio. Y pone a Moisés con la vara del juicio. Y luego le dice, y ve allí con tu vara. Y yo voy a estar, dice el versículo 6, mire dónde va a estar Dios. Y he aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Hermanos, todo el juicio está ahí. El juez supremo está sobre la peña en Horeb. Usted sabe que Horeb ya ha sido mencionado anteriormente. Ese monte fue en el mismo monte donde Dios se le aparece por primera vez a Moisés. Y lo llama especialmente en ese monte. Parece que había un gran montículo, una gran peña en ese lugar. Y Dios le dice, yo voy a estar sobre la peña. Yo voy a estar en la peña delante de ti. Voy a estar allí. Está el juez, está el mediador y está todo el pueblo pecador. Hermanos, el juicio está listo. La sentencia está por dictarse. Y todos los que leen esta historia creen que lo que venía era un juicio terrible para la nación de Israel. Todo el pueblo de Israel, por su pecado, debía ese día, ese mismo día, morir. Por ingratitud, por egoísmo, por muchas maldades y quejas absurdas contra Dios. Sus pecados merecían la muerte. Pero ¿cuál es la respuesta divina? Es impensable. Es impensable la respuesta divina. Porque miren lo que Dios le dice a Moisés. Y golpearás la peña. ¿Y qué va a salir? ¿Rayos y centellas de la peña? ¿Un juicio y va a matar a todos? ¿Va a exterminar a todos? No. Y saldrá de ella aguas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted se imagina a Moisés? Señor, esta gente me quiere matar. ¿Qué hago con él? Prepara el juicio. Para ello a Moisés con tremendo deseo.
preparó todo el juicio. Ya los ancianos arriba, pónganse delante de Dios. Dios me dijo que todos ustedes se pusieran delante. Y Dios me dijo también que todo el pueblo se pusiera delante. Ve para allá, pero cuando Dios le dice, y cuando golpees la peña, va a salir agua. Moisés debe haber caído en shock. Moisés debe haberse postrado sobre sus rodillas y haberse rajado en llanto y haber dicho, Señor, yo no te conozco. Tus misericordias son más grandes que los cielos. Señor, yo no soy como tú. Yo soy pecador. Tú eres grande en misericordia para con tu pueblo. Él de haber dicho, no dejas de asombrarme, de darme lecciones de amor, de perdón y de misericordia. Cuando Dios le dice que va a salir agua de allí, cuando debía salir rayos y centellas, sin lugar a dudas, Moisés se sorprendió. Golpearás la peña donde yo estoy de pie delante de ti, tú golpearás. Donde yo estoy, allí tú golpearás. La peña donde yo estoy, tú la herirás. Y el golpe que debía venir sobre el pueblo va a venir sobre mí. El juicio, la vara del juicio que debía ir sobre el pueblo va a ir sobre mí. La vara que debía ir directo a todos los murmuradores, los que se quejan, los ingratos, los pecadores, esa vara, tírala sobre mí, Moisés. Yo estaré allí sobre la peña. Cristo es la peña de Oré que está brotando. Él es la peña que lleva la ira tuya y mía. La ira que debía ser sobre el pueblo fue sobre Dios. No sé si al pueblo le quedó claro, pero a Moisés sí. Y a ti y a mí debe quedarle claro también. Y a los teólogos y maestros y pastores a través de la historia del cristianismo también les quedó claro que Cristo era quien estaba en la peña y es aquel que lleva la ira de Dios. Y cuando es quebrantado por la ira de Dios, de su interior corre ríos de agua viva para sanar, para dar vida a su pueblo. Qué glorioso juicio. Qué glorioso juicio para el pueblo. Qué gran lección para ese pueblo. Saldrá agua y beberá el pueblo. Juicio sobre mí. De allí saldrá agua. De ese juicio saldrá agua para que el pueblo beba y siga con vida y no tenga sed. Moisés obedece como nos ha acostumbrado. Obedece, hace lo que Dios le dice. Casi era como para, Señor, no me manda a hacer eso. Tú vas a perdonar a esta gente otra vez. No me manda a hacer eso, pero él va y lo hace. Y obedece una vez más. Pero no deja ese momento sin un memorial. Moisés entendía que ese día, ese lugar tenía que cambiar de nombre. Moisés entendía que ese día, ese lugar, había una lección tan importante allí que debía recordarse para siempre. Y dice el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Masá, si usted lee allí en su Biblia, si tiene una Biblia, casi que cualquier edición creo que la añade
estas noticas, quiere decir prueba. O sea, el pueblo de Dios fue probado allí. Dios lo llevó a un lugar de escasez y lo que salió a la luz, ¿qué fue? Su pecado. Pero Dios, en medio de esa prueba y de ese pecado, mostró su bondad, su misericordia en aquel que es la peña de donde brota agua. Y también dice que esto es rencilla. Sí, sí, es con un pecado meriba, quiere decir rencilla. Allí donde Dios probó, el pueblo cayó. Donde Dios probó, el pueblo desaprobó la prueba. Pero el pueblo desaprobó la prueba, pero el juicio se lo llevó Dios. Dios quiso cargar con el juicio. Dios quiso cargar con el juicio. Hermanos y amigos, esa es la verdad del Evangelio delante de nosotros. Nosotros no hemos aprobado la prueba. Ni tú ni yo ha aprobado la prueba de Dios. Cada prueba que Dios nos pone, nosotros la desaprobamos. Somos pecadores. Sin embargo, a Él le ha placido llevar el juicio que es sobre ustedes sobre sí mismo. Él se castigó a sí mismo con el juicio que debía venir sobre ti. Y del castigo que Él llevó sobre sí mismo, de ese castigo que Dios llevó sobre sí mismo, emana lo que nos da vida a nosotros. De ese mismo castigo que Él llevó sobre sí mismo, es donde sale y fluye la vida para cada uno de nosotros. Eso es exactamente lo que es Cristo para nosotros. Exactamente eso. Por eso, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 6, encontramos al apóstol Pablo que entendía muy bien las Escrituras, diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ah, ya sé por qué los cantantes por ahí, los compositores. Sí, exactamente, la Biblia lo dice así categóricamente, la roca era Cristo. Esa roca que fue golpeado con el juicio de Dios, que llevó la ira de Dios, pero que en su muerte, en su quebrantamiento, emanó vida para todo el que cree en Él. Él es esa roca de donde emana vida para cada uno de nosotros. La roca era Cristo, pero de lo demás de ello no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermanos, entonces esto tiene que ver con nosotros. Esa roca golpeada por nuestra murmuración y queja es Cristo. Toda esta escena es en el contexto de el pueblo de Dios. No de todo el mundo, del pueblo de Dios. Cristo es dado por su pueblo. Él vino a dar su vida para rescatar a su pueblo de sus pecados. Todos los llamados, todos los verdaderamente llamados por Dios son su pueblo. Y su pueblo sí tiene pecados. Su pueblo, las quejas de su pueblo, Cristo las lleva también en la cruz. De esa roca sale agua en abundancia para saciarnos y limpiarnos. Cristo es la roca, la peña de Oré, que está brotando agua de vida para ti. ¿Qué te puedo decir a ti que estás aquí hoy
y que aún no estás en Cristo. Lo mismo que te diría este himno. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Es la única que refresca el alma y todo tu ser. La única, Cristo es el único que puede salvarte de la ira de Dios. Cristo es el único que es puesto por Dios como Salvador, que lleva los pecados del hombre verdaderamente y ofrece perdón para todo el que cree en Él, descansa en Él, confía en su obra. Él es el único Salvador. Es el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Él realmente refresca el alma. El alma puede estar sedienta de justicia, sedienta de venganza, sedienta de temor por la ira. En Cristo toda esa sed es saciada. Él es la roca de la eternidad que fue abierta por ti y por mí. Es una roca más eterna que la peña que había en Horeb. Esa peña en el monte Horeb quizás lucía que estaba allí por siempre, pero el que sí ha vivido por siempre, ha existido por siempre, es nuestro Salvador. Antes de la fundación del mundo, ya había sido inmolado por nosotros. Él es la roca eterna que fue abierta por mí. El pecado debía desatar la ira y el juicio de Dios sobre mí, pero a Dios le plugo que fuera sobre él. Fue abierta por mí. Fue abierta esa peña. Solo debemos encontrar paz en él. Él es un rico y limpio manantial. Podemos entender ahora mejor el salmo que leíamos al comienzo, ¿recuerda? Comienzo de nuestro culto. Leíamos el Salmo 95 y es lo último que quiero leer hoy. Si usted lo puede buscar, por favor. Salmo 95. Con esto vamos a terminar. Salmo 95 dice, venid, aclamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo. ¿A quién? A la roca de nuestra salvación. ¿Usted se da cuenta por qué es la roca de la salvación? No solamente porque te puedes subir encima de ella y salvarte de algo, esconderte en ella de algo, del frío, de la tempestad, del aire. También porque fue la roca que llevó la ira de Dios en lugar tuyo. Él es la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia, ¿cómo? Con alabanzas. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande. El rey grande sobre todo y rey grande sobre todos los dioses. Porque Jehová es, dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante del Señor, oh Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahora nos advierte, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo cuándo? Como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, el día de la prueba en el desierto. ¿Vieron cómo ahora podemos entender mejor este salmo? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
Oh, bendito Dios. Hermanos, el Señor nos libre de esto, pero ¿cuántas veces probamos a Dios? ¿Cuántas veces probamos a Dios? Y decimos, Él va a soportar este pecado también. Y este otro. No endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. Más bien, vayamos a Él, cantémosle, adorémosle, arrodillémonos, postrémonos. Porque con ese pueblo, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Si tú eres de los que estás jugando con Dios, probándolo constantemente, cuidado, no seas de los que le desagrada y Dios jure que no vas a entrar en su reposo. Cuidado. Padre y Dios, nos asombra tu bondad y misericordia en Cristo. Gracias por esa roca de nuestra salvación que llevó tu ira, tu juicio en lugar nuestro. Él fue dado por mí. Fuiste abierta tú por mí, roca de la eternidad. Sé mi escondedero fiel. Solo en ti encuentro paz. Gracias, Cristo. Gracias. Eres bendito por siempre. Amén.